En Cinépolis Distribución es realmente un honor tener una película mexicana. Saben bien que las películas mexicanas no se deben de promover solamente por ser mexicanas, sino porque realmente tienen un tema, un proyecto, una visión que compartir y que de alguna forma es un reflejo de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, podemos encontrar comedias, sí, podemos encontrar dramas, podemos encontrar comedias románticas, pero también es importante hablar de estos psiques humanos que se revuelven y que a lo mejor en México, pues hay muchos psicópatas. Sin embargo, todavía no están como analizados y canalizados como tal, pero sí es importante hablar del tema y sobre todo porque es un thriller, está muy, ustedes ya tienen la oportunidad de verla, no sé, ¿qué les pareció? Un aplauso si les gustó y si no, silencio sepulcral. Pues miren, aquí esta mañana, pues saben, nosotros vamos a estrenar este 19 de marzo la película y pues me gustaría presentar a una persona en particular y que él nos ayude a presentar todo el elenco. A Fernando Barreda, que además de ser productor de la película, es el guionista. Pasó más de 3 años para hacer toda la investigación y finalmente cuando él ya, porque él también quería filmar por una situación particular, no pudo filmarla él, o sea, al ser el director, y fue cuando se unió en este caso Javier Velasco, y ya nos platicará él cómo fue pasar esa batuta, porque él ya tenía la visión no solamente como guionista, sino en la parte de producción, sino también como parte de dirección. Eh, ya sin más preámbulos, Fernando. Solo sumando lo de Fernando, no solo es un gran cineasta, también es un gran ser humano. Donó un riñón a alguien que ama mucho y por eso dejó de un lado la película, que eso habla mucho de él, sobre todo haciendo una película de psicópatas, que sobre todo la película, lo que estaba diciendo Iku, es un thriller. Casi no tenemos este género y la gente siempre se queja de que tenemos los mismos géneros, y en esta oportunidad tenemos una película que está bien hecha, que está bien pensada y que está bien desarrollada. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, Fernando. Muchas gracias, Charlie. Ico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Barreda, escritor y productor de Psicópata, perdón, el asesino del conejo blanco. Y es un placer para mí presentarles la película. Este es nuestro gran elenco que encarnó y que hizo posible la producción, además de que hay un equipo obviamente inmenso detrás de esta película que la hizo posible. Y que sí, como menciona Charlie, para mí es un orgullo y una bendición realmente haber tenido pues a un equipo tan talentoso, y también Javier, que no nos acompaña en este momento, pero que tomó la batuta de la película, lo hizo increíble y tenemos una película de la que estoy muy orgulloso. Y bueno, voy a presentarlos. Primero está Ana Rivero, que es su debut en cine. Luego tenemos Andrés Almeida, que no sé si a lo mejor lo han visto en alguna película por ahí. Veterano, me dijeron, ¿no? El veterano. También tenemos a José Meléndez, un increíble actor y una gran promesa del cine nacional. Cada vez se le van. Adriana Llabrés, también una increíble actriz y persona. Y a mi querida Nailea, que obviamente todo el mundo la conoce, no puedo introducirla de otra manera, pero un aplauso, por favor. Y ahora sí estamos listos para sus preguntas. Yo creo que valdría la pena un poco adentrarte el por qué el tema de psicópatas, por qué decidiste hacer esta película, qué fueron tus referencias, hasta qué punto llegaste estudiando el tema como para llegar con esto.
Claro, creo que a lo largo de estos días que hemos hablado con un poquito más de prensa y explicado esto de manera muy resumida, cuando estás escribiendo una película y te enfrentas a esa página en blanco que muchas veces es como muy aterradora, creo que tienes que, más que ver hacia las tendencias y ver hacia lo que se está haciendo, eh, probablemente pensando qué es lo que funciona en el cine nacional, pues uno tiene que conectar con la historia y tiene que ser muy honesto con los personajes y con los conflictos que vas a desarrollar. En este sentido, me topé con este trastorno de identidad disociativo, que es un trastorno que obviamente está muy mal proyectado en películas a nivel histórico en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a hablar de este trastorno desde un punto de vista más aterrizado, entendiendo que son víctimas de abuso y de abandono y de obviamente este trauma complejo, y que abordar la película desde este punto de vista era la manera más honesta y poner obviamente a la protagonista con este conflicto interno para que es algo que la queja y que es un obstáculo más, pero que ella tiene una convicción muy fuerte para que a pesar de sobrellevar esta condición, pues quiere y tiene esta fortaleza y esta valentía de ir tras las pistas de un asesino. Entonces, creo que me interesé más en la parte psicológica, evitando obviamente la parte sociopolítica, que muchas veces lo vemos y existe en el cine nacional y que es importante que exista, pero que en esta película nos quisimos concentrar casi en 100% en la parte psicológica, en los traumas, en cómo la violencia se gesta desde la infancia, desde el abandono, desde la falta de valores, y poner sobre la mesa un tema que ya obviamente con sus tintes de género, de thriller, del horror, y obviamente es que sabemos que es una película muy perturbadora, pero que pone sobre la mesa un tema para que ya sea la audiencia la que juzgue desde su propia moralidad lo que está viendo en pantalla. Nosotros como cineastas solamente estamos exponiendo y es una forma de volver de vomitar, ahora sí que todo a lo que estamos acostumbrados a ver, todo lo que experimentamos, a lo que estamos constantemente expuestos, ¿no? Entonces el cine siempre es una forma de catarsis, es una forma de ver las cosas desde otro punto de vista y abrir el tema sobre todo y pues tener una experiencia a la vez cautivadora, emocionante y que tiene esas capas, espero que de reflexión, ¿no? Por acá. Hola, muy buenas tardes. Hola. Un gusto conocerlos. Mis felicitaciones. Me llamo Axel del medio Capi Axel. Mi pregunta va principalmente para los actores y el director, que es primero para ti. Escritor. Escritor. ¿Cómo fue y por qué un personaje con 6 personalidades? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo vino esa idea? ¿Y por qué 6, digamos? Porque vimos casi todas, hay una que otra oculta, sí vimos los guiños, pero ¿por qué eso? ¿Por qué un policía, o bueno, una detective con 6 personalidades? Y para los 2 actores que son el psicópata y la policía, ¿cuál fue su reto para ustedes? Porque a uno de ustedes ya lo había visto en Coyo, sé que actúa muy bien, y recientemente te conozco a ti, entonces, ¿cuál fue ese reto para ese personaje justamente con 6 personalidades? Ok, pues mira, rápidamente, Axel, gracias. La idea del trastorno de identidad disociativo es que en mi análisis que hice de investigación me encontré que lo normal es que la fragmentación cuando sucede en la infancia es que suele ocurrir no nada más en 2 identidades, lo normal es que es alrededor de 4, 5 o hasta 6. Esos son los casos extremos, pueden llegar hasta 20, hay registros de personas que han tenido más de 20, ¿no? Pero obviamente no queríamos abrumar al espectador, no queríamos como perder el hilo de la historia y mantener
al personaje aterrizado, sobre todo a los que tienen que ver más con el conflicto que está viviendo. Sin embargo, como dices, si prestas atención a los pequeños gestos sutiles en la actuación de Adriana, se puede entrever algunos de estas diferencias que puede haber entre uno y otro, siempre manteniendo como esta sutileza de lo que muchas veces podría ser fácil abordar un personaje de múltiple identidad, que es exagerar, y no nada más exagerar las identidades, sino también exagerar los switch, los cambios, ¿no? Pero no, yo creo que Adriana puede explayarse más. Hola. El gran reto creo que fue ese, el no hacerlo sensacionalista, el informarme. Afortunadamente tengo una tía que es psiquiatra y ha tenido pacientes con trastorno de identidad disociativo. Y cuando platiqué con Fer, la consigna era que por favor no lo lleváramos a lo que hemos visto con el trastorno de identidad disociativo, que buscáramos hacerlo realista. Y entonces, cuando busqué a mi tía, me pidió lo mismo, me dijo que con mucho gusto me ayudaba, pero que por favor no lo llevara a lo sensacionalista, porque si no, no me iba a ayudar. Entonces, no cuentas conmigo. Entonces, como que no hay referentes visuales. Vimos algunos videos, Fer y yo, pero fue abordarlo a partir del fondo, de entender cómo es y por qué se crea. Lo que sucede, yo le preguntaba a mi tía si yo lo podría adquirir a esta edad y me dijo, no te puedo decir que no, pero sería muy difícil porque uno va adquiriendo la capacidad de filosofar y me encantó que la filosofía sea una razón clínica de supervivencia, porque lo que hace el cuerpo al tener trastorno de identidad disociativo es que se está defendiendo, está sobreviviendo ante un trauma, abuso, que no puede asimilar. Entonces se rompe, se fragmenta para proteger a esa persona que fue atacada, que me parece bellísimo que el cuerpo pueda lograr eso. Y entonces abordarlo desde ahí creo que sería más celebrado actoralmente irme a los polos. Entonces hubo como mucho freno de todos de irme a lo realista, a que no deja de ser la misma persona y considerar que la personalidad está hecha de su relación con el mundo y con el entorno. Entonces, estas entidades tienen el mismo trauma, pero se relacionan diferente con el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi caso, creo que el mayor reto al que me enfrenté fue el hecho de separar, porque generalmente como actores de pronto justificamos, defendemos a los personajes, ¿no? A capa y espada. Y en este caso era muy difícil de justificar. Comete actos aberrantes, injustificables. Entonces, tratar de entender y de empatizar con un personaje que desafortunadamente, y gracias al guión que tiene todo este pasado en el cual puedes de cierta forma lograr entenderlo, ese creo que fue el mayor reto, como entre tratar de entenderlo sin justificarlo, pero al mismo tiempo pues estás renunciando un poco a este gancho mucho más sencillo como actor, que es como, pues sí, como tratar de, pues, utilizar tu propia moral, que no se cuele tu propia moral, pues ese fue el mayor reto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes, de este lado, de su lado derecho. Dos preguntas primero. La primera sería para Adri Llabres, que la he visto varias veces en varias obras de teatro. Hay escenas que son muy fuertes, muy duras, que tú las realizas. ¿Cómo sales de esas escenas después de realizarlas? O sea, ¿tienes alguna técnica para decir, eso no fue el personaje, pero yo ya voy a echarme unos nuggets en la tarde o me voy a un cafecito en la tarde? ¿Cómo logras salir de esas escenas tan duras que bueno, por supuesto son muy realistas y muy bien hechas? Y para el productor, aprovechando,
sé que este proyecto, bueno, no está en la pantalla, sale con la colaboración de Eficine. También, por las notas que nos dijeron, lo que tú comentaste, cambiaron al director por una situación de salud, un tema de salud. En ese cambio, que es mucho, muy importante, no digo que algunos otros no sean importantes, pero es mucho, muy importante, ustedes tienen que avisarle a Eficine que va a haber ese cambio, o no se le avisa y es un cambio nada más interno. Gracias. Bueno, qué gusto. Cuando salí de la escuela de actuación, lo que te hacía buen actor era poderte separar inmediatamente. Y yo creí que lo hacía. Después de unos años haciendo teatro me di cuenta que en realidad me era muy difícil. Y ahora, en vez de pretender que lo puedo hacer, he creado un sistema en el que me siento refugiada y cómoda e incluye paciencia y tolerancia de mi familia. Pero sobre todo tengo, después de los llamados, por supuesto que sé lo que es realidad y lo que no. Y solo que la tristeza o sí, como el desarraigo o diferentes temas que sentía mi personaje se quedaban ahí en una basecita al final del día, aunque yo ya estuviera en mi casa. Entonces lo que he creado para mí es más o menos un spa en mi casa, en donde casi no uso el microondas, pero lo uso para unas almohadillas que caliento. Tengo un humidificador, me baño con luz tenue y, y busco hacer cosas a partir del cuerpo en vez de querer convencerme de lo que ya sé, de que estoy segura, de que estoy bien y que eso, ¿no? Que mi cuerpo está bien, que no hay que temer. Sobre la pregunta del cambio del director, sí, claro que se le avisa a Eficine, definitivamente todo lo que hace se le tiene que avisar a Eficine. Y fue pues una emergencia médica. Mi esposa, que está aquí, Jessica Villegas, es la productora también de la película. Ella necesitaba un trasplante de riñón y ya lo teníamos planeado, pero nos ganó el tiempo y yo era su donador, entonces no había ahora sí que forma de detener ni postergar la producción, pero afortunadamente contamos con Javier que ahora sí que entró con muchas ganas. Es alguien que tiene una capacidad muy grande de agarrar una película tan compleja y ambiciosa y de alguna manera sacarla adelante. Es un gran logro. No recuerdo cuál era la otra pregunta. Perfecto. Pues sí, fue un aviso. Hola, buenas tardes. A su derecha, sí. Alejandro Pérez Taibo, Televisa Espectáculos. 2 preguntitas para Fernando, si se quiere sumar el elenco, qué mejor. Primero, los personajes son muy reales en el sentido de que cada uno carga con algo, ¿no? Desde problemas renales, psicológicos, psiquiátricos, etcétera. ¿Cómo lo fuiste construyendo eso en base a las realidades que tienen más allá de sus trabajos o de lo que hacen, ¿no? de lo que tienen en la vida común? Y la otra es, al final hay una conclusión sobre que el asesino se hace, ¿cierto? Eso puede ser hasta aún más escabroso, ¿no? O sea, te indica que cualquiera puede ser un asesino porque no escogemos dónde nacer o qué tipo de familia tendremos o qué traumas nos pueden aquejar, etcétera. Si nos puedes platicar un poco sobre la conclusión también. Sí, mira, bueno, con ese tema creo que al final se deja sobre la mesa como una pregunta abierta al espectador y sobre todo para como la plática
y que cada quien juzgue desde su propia moralidad, porque no es un tema sencillo. Creo que cada quien tiene su propia perspectiva de dónde viene esa maldad. Nosotros tratamos de exponerla y tratamos de mostrar esos orígenes, ¿no? Y creo que ese trabajo de tratar de cómo con un thriller acercarnos a la audiencia y tener este argumento sin pretender que tenemos la verdad, obviamente, pues ese es lo que nosotros como cineastas tenemos esa consigna de exponer. Ahora sí que la prensa y la audiencia es la que tiene la última palabra, ¿no? Se me olvidó tu otra pregunta. Sobre, digamos, lo que cada personaje encierra claro. en cuanto a sus problemas. Sí, fue parte de lo mismo, ¿no? Cuando yo trabajo los guiones, me concentro mucho en la verdad y todo el tiempo estoy preguntándome, haciéndome preguntas, ¿por qué este personaje hace esto? ¿Por qué sucede esto? Y creo que eso me lleva a tardarme mucho. Yo escribo y me tardo años. No soy de los que escriben oro a la primera y hacen magia. Yo la verdad es que trabajo mucho el guión hasta que pienso que es algo que se sostiene solo, ¿no? Y que incluso creo que una forma fácil de decirlo es que yo entregué el guión a otro director que lo pudo tomar y llevarlo a cabo y sin que se perdiera nada. Entonces yo creo que eso significa que el trabajo del guión pues ya estaba ahí, ¿no? Y tratar de darle las herramientas a los actores desde un punto de vista, desde un punto como muy particular, donde ellos puedan entender su naturaleza y no tener que llegar al set simplemente a decir sus líneas. Creo también que en un caso tan específico como este guión, ya desde la escritura existen personajes tridimensionales con complejidades, adversidades, virtudes. Obviamente cada uno de nosotros hizo el trabajo que tiene que hacer para de alguna manera acabar de delinear qué es lo que tenía que expresar el personaje. Yo tuve la fortuna, digamos, el personaje de Eder tiene una condición renal crónica, casi terminal, y desde un principio, antes de que Fer tuviera que abandonar el proyecto, lo trabajamos mucho juntos, justamente porque él, estaba pasando un poco por el proceso, pero también porque el tío de Jess Villegas, nuestra productora, tiene la condición avanzada y fue una persona que muy generosamente se dio el tiempo de sentarse conmigo, de asesorarme, sobre todo de cuál es la condición física, cómo es que te limita para un personaje como Eder, que tiene que vivir casi un poco de la fisicalidad, es un investigador que está atrás de un asesino. Había que darle credibilidad, había que darle sobre todo, siento que el peso que desde un principio Fer le dio al personaje y a la condición. Y bueno, ahora que ya se habló de esto, para mí tenía también un peso increíble representarlo de una manera digna, de poder mostrar un personaje de carne y hueso con el que siento mucha gente se va a poder identificar, va a sentir empatía porque al final le dio una enfermedad que sufre mucha gente en nuestro país y la sufre también la familia alrededor. Entonces creo que de entrada en el guión está todo, ¿no? Está concentrado y después nos guiamos muchísimo de la mano de Fer, de su guianza, de sus palabras y bueno, eso fue en el caso específico del personaje de Eder. Y yo creo que sí se crea en mi investigación de mi personaje y también entendiendo los paralelismos que hay entre pues, todos los personajes, no solo entre el psicópata y Nora, sino también con Eder.
aprendí que somos seres biopsicosociales. Entonces no son solo, o sea, los genes, o sea, puedes traer los genes y se te dispara por algo, o sea, son los genes, son tus herramientas y es la sociedad lo que te compone. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Andrés Naime de Cinéxtasis. Yo quiero preguntarles un poquito acerca de las referencias visuales. El estilo de la película se nota perfectamente desde el tráiler, que tiene mucho estilo Seven, Zodiaco, muchas películas que son un éxito. Esta película creo que tiene todo para hacerlo. Pero, ¿cuáles fueron como esas referencias que pudieron haber tomado para que se lograra este producto? Gracias. Mira, rápidamente, creo que la gestión del proyecto, uno trata de no ver referencias para no invadirse de otras tendencias y sobre todo como para mantener verdadera tu historia. Obviamente uno crece viendo cine, uno crece leyendo y crece conociendo obviamente muchas referencias que ya están en el interior, pero en el proceso creativo, en el proceso ya de poner sobre papel y ya el desarrollo, pues traté de evitar esas referencias para que de alguna manera no me invadieran y no terminara haciendo lo mismo que terminan haciendo otras películas. Entonces eso creo que ayuda a tener como una película fresca, una película que se sienta un poco distinta, a pesar de que claramente puedes ver gestos, puedes ver imágenes o referencias incluso del cine de culto o cine que obviamente está en nuestras memorias, ¿no? A partir de ahí fue que yo traté de no contagiarme, ¿no? de todo esto que ya existe y hacerlo un poquito algo genuino. Obviamente hay referencias desde películas como mencionas, como Seven, como El silencio de los inocentes también. Obviamente hay películas coreanas también que hablan mucho sobre todo de la parte brutal de los criminales. Pero creo que en el sentido siempre trato de alejarme de todo para no invadir la creatividad y digamos que desviarla de lo que podría llegar a ser, ¿no? Y para sumar un poquito a lo que dices, justo, o sea, sabía que hay estos referentes, ¿no? cinematográficos, pero por ejemplo, para la construcción de Ariel, y fue algo que también hablé con Javier y con Fer, sobre de dónde o cuál va a ser como la inspiración, un poco sobre cómo se comporta, más allá de lo que te dice el guión, ¿no? que era súper claro. Y encontré un referente que no tiene nada que ver con la cinematografía, sino que más bien con la literatura, porque él escribió, se llama Issei Sagawa, es un japonés que no es un asesino serial, sin embargo es un asesino que cometió un solo crimen, sin embargo también cometió canibalismo y escribió 2 libros en los que narra desde el principio de su vida hasta el momento en el que comete este acto atroz, ¿no? Entonces como que siento que estas referencias que si bien no son cinematográficas, son referencias como reales que tratamos de buscar por otros lugares para que quedara un producto pues fresco, un producto que si bien puedes reconocer algunos guiños a otras películas, pues tuviera como otra información también de otra rama, ¿no? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Hasta acá arriba. Angie, para la todología de Miley. Acabas de tocar un tema muy importante que ha sido fuerte en redes sociales y están hablando de doble moralidad y la empatía. Esto es con respecto a un reo de una entrevista que hizo Saskia, Niño de Rivera. Y aquí se tocaron 2 temas, tanto la empatía y de igual manera el juzgar a la persona tal cual. Están hablando de que probablemente un delincuente se va creando de acuerdo a la sociedad. Me gustaría saber su opinión al respecto de qué piensan de esta doble moral cuando la gente, en lugar de ver si es una enfermedad y analizar lo que vivió una persona, se ponen a juzgar antes de ver el tema central. Y con respecto a las referencias que estaban mencionando y hablando de literatura,
los cuentos de fantasía, como aquí nos están dando un poquito de Alicia en el País de las Maravillas, creo que también ahí nos han mostrado en la literatura una realidad que esperan que creamos, de que todo es lindo, todo es bello, pero también nos han mostrado este tema de las princesas como un poquito más drásticos, más fuertes, un poquito más centrados a la realidad para poder lograr un objetivo. Me gustaría saber sus dos opiniones al respecto y cómo es que buscan centrar a las personas en esta sociedad actual para que se centren en algo específico de una realidad que es verdadera y no centrarse en un país de las maravillas. Gracias. Para empezar, no todo. Yo creo que, como decía hace rato, no es solo una cosa, nunca es una cosa aislada. Creo que quien sea un peligro para la sociedad, pues hay que hacer algo, o sea, no está bien, o sea, no hay duda que no está bien privar la vida de alguien o un animal por gusto, ¿no? Yo sé que esto, en fin. Yo creo que es algo sistémico, no es aislado y creo que muchas cosas contribuyen para que algo así suceda. Y es difícil separar la moralidad y el juicio de cómo uno actúa o lo que opina del mundo y de los actos de los demás. Creo que hay muchas verdades también ocurriendo al mismo tiempo. No hay una sola. Y parte de creer que solo existen una o dos polarizadas es peligroso porque es ahí en donde se acomoda el fascismo y pues, la guerra. Sé que la película no quiere abordar en realidad lo sociopolítico, sino lo psicológico, pero creo que es importante más bien ver que más que justificar, habría que entender el sistema y ver cómo lo podemos romper y cómo colaboramos en él. Sí, si me permites como agregar, creo que también cuando vemos casos de criminales tan brutales, creo que muchas veces no se ve que es un fallo del sistema, ¿no? Es un fallo de la sociedad y no nada más que alguien nació con una maldad cruel. Creo que tenemos que observar hacia adentro, tenemos que ver de dónde viene. Muchas veces señalamos al monstruo, pero no vemos que dentro de nuestra casa hay una falta de valores, que falta terapia, falta como sociedad más empeño en tratar de resolver conflictos de trauma. Más allá de cazar asesinos, creo que también hay que encauzarnos en la parte psicológica que viene desde la infancia, ¿no? Que viene desde la exposición a la violencia. Muchas veces es muy fácil, a veces los padres mandan a sus hijos a la terapeuta porque tienen algo extraño, porque algo está mal en ellos y le dicen, a ver, aquí cúramelo. Pero realmente los que necesitan la terapia son los papás, muchas veces. Entonces, creo que, como dice Adri, es un tema moral que cada quien juzga desde su propio entendimiento de la sociedad, desde su propia visión del mundo. Y en este caso, pues nosotros, alejándonos del aspecto sociopolítico, quisimos simplemente adentrarnos en la parte psicológica, ¿no? Que creo que es más importante. Muy bien. Vamos con la última pregunta, por favor. Hola, muchas gracias por aquí. Camila, de Revista Resplandor. Fernando, tomando en cuenta que en México pondera un contexto sumamente violento para las mujeres, ¿cómo fue para ti abordar un tema tan delicado? Sabemos que el énfasis es la psicopatía, pero las muertes son demasiado explícitas. Entonces, ¿cuál fue el reto más grande que enfrentaste al hacer esta adaptación? Gracias.
Mira, rápidamente, para también darle oportunidad a los demás de hablar, creo que como cineastas no debemos censurarnos a la hora de exponer historias, entendiendo que la audiencia es inteligente y capaz de discernir entre el bien y el mal. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el parámetro lo pone la audiencia. ¿Qué tanto es tan fuerte para uno o para otro? Entonces, como lo que comentaba hace un momento, aunque se expone la violencia de una manera muy brutal, creo que todo parte de tratar de entender de dónde viene esta violencia. Y como mencionaba yo traté de enfocarme justamente en la parte psicológica y dejando de lado, obviamente hay otras películas y hay otros documentales que hablan de la parte sociopolítica, ¿no? de una realidad de este país, pero en esta película es importante también ver hacia adentro, es importante ver hacia la psiquis de la gente, cómo se gesta, cómo se gestiona y cómo no se trata, porque al final es una falta de tratamiento, de terapia, y que creo que es importante recalcar eso, ¿no? También me gustaría que haya más oportunidad para el resto del elenco que puedan platicar de lo suyo. ¿De qué quieres que platiquemos? No, que pregunten algo más. Tú dinos, Iku, ¿cómo vamos de tiempo? Pues miren, yo creo que si ustedes quieren abordar algún tema particular, Nailea, que nos quiera platicar un poco su experiencia dentro de la película, Claro. el elenco que no han tenido la oportunidad de hablar y que nos digan desde su punto de vista cómo ven el desarrollo de la misma y qué piensan acerca de este tema y pues sobre todo invitar a la gente que vaya a verla al cine. Gracias. Y todos, no tengo el menor problema en no tener que hablar y tratar de explicar, pero me encanta estar aquí escuchándolos porque para mí es enorme una invitación a… Es un género que yo me he dicho como que no consumo tanto, yo pensé así como cine de thriller y soy muy como precavida de qué le meto a mi sistema y todo, pero ahora que los escucho me encanta, me siento tan orgullosa porque entiendo por qué bueno, hay muchas razones por las cuales estoy aquí, pero algo que a mí sí me fascina y siempre me ha intrigado es nuestra psicología humana, ¿no? Siempre me gustan las películas que están tratando de eso, de generar, de explorar, de indagar, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos. De hecho, estoy en la mitad de un libro que se llama Behave, que es eso, de eso se trata, ¿no? ¿Por qué a veces hacemos actos bondadosos y a veces hacemos actos terroríficos? Yo sí creo que todos tenemos todo el potencial y como los actores todos somos psicóticos, dicen por ahí, el día que fui a terapia me dijo, eres actriz, eres psicótica. Pues estamos jugándole a eso. Una de las razones, ya ven, ya me brinqué, ya estoy en otros planetas, por las cuales estoy aquí es que cuando me llama Fer a hacer una participación especial, él acaba de trabajar con mi hija Tessa, con Café Chairel, y dije, he oído cosas muy buenas de ti, qué padre. Y luego el elenco estelar que tenemos, con donde Andrés y yo ya fuimos pareja en La Otra Familia, y fue gozosísimo y admiro tanto lo que hace y volver a… No tengo escenas contigo, lamentablemente, pero pues ser parte del equipo. ¡Exacto! Y a Con José la le traía promesa. ganas. O sea, a José, desde que te vi en esa película del estacionamiento, ¿te acuerdas? El que era una bodega. Almacenados, ¿no? Yo dije, qué talento, qué actor, qué maravilla. Y qué tal el placer de trabajar juntos y que no nos imaginamos hasta el mero segundo después lo que iba, espero que se refleje lo que nosotros o yo sentí. Y a Adri, pues también, siempre la he seguido en teatro, he admirado todo lo que haces en teatro y hemos coincidido ya en algunos proyectos. Entonces, no nos hemos conocido, Eva, pero obviamente ya te viene el tráiler, ya te quiero ver, yo hoy voy a ver la película, pero también estaba ahorita como preguntándome, qué curioso que mientras más oscuro parece un tema,
lo que más refleja este equipo es luz y corazón y todo, porque creo que eso a mí me indica que no debemos temer explorar nuestras oscuridades, que todos tenemos de alguna manera, y que es precisamente al explorar eso y no castigarlo y no tratar de reprimirlo, que nos volvemos más sanos como sociedad, y que son los que quieren aparentar cierta moralidad demasiado extrema, que resulta son los que más nos sorprenden como con actos fuertes. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo me siento muy orgullosa de ser parte, y ya tengo muchas ganas de ver todo. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues para mí es un sueño por muchas razones ser parte de este proyecto. De entrada, pues compartir con un cast como este me vuela la cabeza. Son actores que admiro mucho y pues es brutal. Me recibieron increíble en el proyecto. También el equipo, Fer, Javi, me cuidaron mucho, aprendí un montón. Entonces, de entrada, trabajar con toda esta gente es un sueño. Y pues también, yo soy actriz de teatro musical. Es un poco lejano a esto. Debe haber algún musical de asesinos seriales, pero no lo conozco. Claro, Sweeney Todd es buenísimo. Pero bueno, es un poco lejano, entonces la verdad es que era algo muy nuevo, fue un reto por muchas razones. Es una historia compleja, profunda, son escenas muy violentas, pero la verdad es que estoy muy contenta. Trabajar con José fue increíble. Siempre después de las escenas me abrazaba y es muy diferente a lo que se ve en pantalla. Y es un género que la verdad siempre me llamó la atención. Desde que leí el casting dije, quiero ser yo. Y sí se me dio, entonces estoy muy contenta de que sea mi debut, de entrar al cine de mi país. Ojalá sea la primera de muchas. Y estoy muy agradecida. Oigan, pues me gustaría concluir también. Me imagino que muchos de ustedes les tocó ahorita la función de la mañana. Ayer, hablando con otros periodistas de otras funciones que pudieron ver, nos contaban que se tapaban los ojos, que de repente volteaban la cara en ciertas escenas, lo cual a mí me habla de que hay un resultado y que es una película que si a un periodista que además se dedica a ver cine le genera este tipo de cosas, al público siento que se lo va a generar. Entonces, que nos apoyen mucho para comunicarle al público, que asista a las salas al estreno 19 de marzo y el primer fin de semana, que es importantísimo para el cine mexicano, para poder permanecer en salas, para poder llegar a una mayor audiencia. Si a ustedes les generó algo, si consideran que hay valores y que hay sobre todo un cine distinto, un cine que no hemos visto en México, que eso es lo que yo considero de esta película, que nos echen la mano, por favor, apoyándonos y traigan al público a las salas, por favor. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a estrenar el 19 de marzo en todos los cines. Recordemos que es un estreno a nivel nacional. Realmente es un esfuerzo que hacen pues muchas partes, entre ellos Cinépolis, llevando esta película a toda la República, y los demás exhibidores como Cinedot, Cinemex, etcétera, que siempre están apoyando también al cine mexicano. Pues estamos muy contentos de que puedan ver esta película, que es totalmente diferente a lo que hemos visto últimamente de cine mexicano. Así que, por favor, un aplauso a todo el elenco. Vamos a hacer una foto grupal. Si me permiten, vamos a quitar los sillones. Si me ayudan, por favor, ahorita para acomodarnos. Y todos los demás productores.